Buenos días, esto es Introducción a C y en este vídeo vamos a ver Introducción a funciones. La base de las funciones en C tiene una inspiración matemática, en la cual tenemos unos argumentos, tenemos que son entrada, unos resultados que son la salida y una relación que permiten obtener unos a partir de otros, que es un poco la idea de el código interno de la función. ¿Cómo lo definimos en C? Bueno, pues tenemos en este caso, primero empezamos por el tipo del resultado, que es en este ejemplo int, después a continuación el nombre de la función, sqr, y entre paréntesis la lista de argumentos como tuplas, tipo de ese argumento, nombre del argumento, coma, tipo del argumento, nombre del argumento. En este caso solo uno, en el ejemplo int a. Entre llaves vendría el código para calcular ese resultado, y para devolver el resultado utilizaríamos la sentencia o la palabra clave, en este caso return, y una expresión que indique el valor que queremos devolver antes de cerrar la llave. La idea de diseño general de una función es que sirva de caja negra en la cual todo lo que precisa la función idealmente tendría que conocerse a través de los argumentos, es decir, todo lo que venga del mundo exterior que precise para hacer el cómputo lo conoce a través de esos argumentos y solo de los argumentos, y lo único que devolvería, en caso de devolver algún valor, pues sería ese resultado. La idea, por tanto, es más cercana a la definición matemática de función pura y, bueno, pues algo así, parafraseando lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues en este caso lo que pasa en una función se queda en una función. Es posible, no obstante, que haya casos que nos interese que haya efectos colaterales, y es que el resultado que puede tener esa función o alguno de esos resultados pueden quedar fuera del ámbito de la función. En este ejemplo se imprime como forma de depurar el valor del parámetro a. Esa idea de depuración, que es algo un poco temporal, produce un resultado que es colateral a hacer la raíz cuadrada. ¿Qué tenemos en C? Recordemos que en C es un lenguaje muy sencillo sin orientación a objetos, por tanto, solo hay funciones, no hay clases, no hay métodos, no hay tratamientos de excepciones, no se puede sobrecargar funciones, es decir, tener la misma función con diferentes parámetros como si fueran distintas, y tampoco tenemos la posibilidad de definir una función dentro de otra función. Todos estos detalles que puede haber en otros lenguajes de programación, C no los tiene. ¿Cómo interactúan las funciones con otros elementos que hemos estado viendo? Bueno, pues lo primero, comentar que las funciones también tienen declaración. De hecho, normalmente se llama prototipo de una función a la declaración de la misma, que es la cabecera terminada en punto y coma, sin tener la llave código llave, ¿de acuerdo? Si solo se indica la cabecera con el resultado nombre y tipos y variables que son argumentos, ese es el prototipo, es la declaración. Si en lugar del punto y coma tenemos llave, las sentencias y cierra llave, sería la definición. ¿De qué es útil tener el prototipo? Bueno, pues porque nos permite usar una función incluso antes de tener el código que tiene, cómo se calcula. Por ejemplo, en este caso tenemos suma, que tiene el prototipo, main, usa esa función de suma y a continuación se define. El compilador, gracias a tener el prototipo, es capaz de hacer comprobación de tipos y puede ver que se llama adecuadamente, es decir, que se le pasan 2 parámetros, no 3, que los 2 son de tipo entero. Todas esas comprobaciones las puede hacer teniendo el prototipo y sin tener ni siquiera la definición. Por eso algunas veces se llama también firma a tener el prototipo, firma de una función, pues también un poco es esa cabecera con lo que es suficiente para la comprobación de ciertas partes que tenemos en la compilación. También detalles de la definición de la función. ¿Qué pasa si no devuelve nada? Bueno, pues para no devolver nada se utiliza void. Si no se indica qué tipo se devuelve, se considera por defecto que devuelve un entero. De igual forma, los argumentos, si se omiten los argumentos, se entenderá que equivale a que tiene un argumento entero. Y si queremos que no devuelva, que no tenga ningún argumento, entonces se utiliza void también en la lista de argumentos. Por lo cual, una función, más que función se llamaría procedimiento, un procedimiento que no devuelve nada y no tiene ningún argumento, pues sería void
nombre de ese procedimiento, paréntesis, void, cierra paréntesis, y bueno, punto y coma en el prototipo, llave, sentencias, cierra llave para la definición. La última sentencia de una función, no procedimiento, es return y la expresión que indica el valor a devolver. Es posible en C hacer un return punto y coma para procedimientos cuando queramos devolver el control sin devolver ningún resultado. ¿Qué tenemos también conocido de lo que hemos visto antes de variables? Pues que existen variables locales y variables globales. Los parámetros y todo lo que hay entre llave y llave de una función son variables locales. Solo existen en el ámbito de esa función. Y todo lo que está fuera de toda función son variables globales y se pueden acceder desde cualquiera de las funciones. Vimos también en variables dos características como son el ámbito y la duración. El ámbito es la zona de código donde puede hacerse referencia a una variable y la duración es el espacio de tiempo durante la ejecución que la variable pues persiste. ¿Qué tenemos con las variables locales y globales que hemos definido? Pues las globales duran toda la ejecución, como podemos ver aquí, y además el ámbito es el de todos los ficheros fuente. Una variable local, al contrario, dura solo durante la llamada, la invocación a la función y solo es visible el ámbito, se puede utilizar durante el cuerpo de la función. Podemos tener modificador static en una variable local. Lo que vamos a hacer es que el ámbito sigue siendo el mismo, el sitio de código donde se puede usar sigue siendo el mismo, el código de la función, pero dura durante toda la ejecución del programa. Eso quiere decir que cuando llaméis la siguiente vez a la misma función, veréis en esa variable local con static, veréis que se ve el valor anterior con el que se terminó esa función, con el que se modificara anteriormente esa variable. Si ponemos en cambio static a una variable global, lo que vamos a hacer es que la duración sigue siendo la misma, pero el ámbito va a ser solo el del fichero donde está esa variable global. Con lo cual, pues bueno, en el caso de static amplía la duración, en el caso de static con local amplía la duración, en el caso de static con global acorta el ámbito. Vamos a ver dentro de poco también el paso de parámetros, especialmente con punteros, porque se utilizan para el paso de valor y referencia. Primero el paso de parámetros, recordemos simplemente que lo que tenemos en C es que durante la llamada a una función lo que se va a hacer lo primero es crear en pila las variables que son los que van a ser el hueco donde se van a pasar los parámetros. Eso se conocen como variables formales. Y la invocación, los valores con los que se invoca son los parámetros reales y lo que se va a hacer es copiar los valores de los parámetros reales en esos parámetros formales. De manera que recordemos que es importante, siempre se copia todos los valores. Por defecto en C todo es paso por copia. Eso nos permite hacer ese paso por copia, el paso de parámetros por valor fácilmente. En este ejemplo tenemos un main con una variable i que vale 10 y llamamos a incrementar inc i. Al llamar a inc i, lo que se va a hacer es la variable i se copia en j, que es el nombre del parámetro, e internamente en el código se modifica j la copia, con lo cual a la vuelta i sigue valiendo lo mismo. Si lo que queremos es un paso por referencia, tenemos que utilizar un truco. Como se va a copiar siempre todo, lo que vamos a copiar no es la variable i, sino la dirección de la variable i. Es decir, que vamos a pasar a ampersand i y lo que vamos a definir en este caso como función es que recibe un puntero a entero y dentro vamos a acceder a ese puntero con asterisco j y vamos a decir que el valor que se va a guardar en ese puntero va a ser el valor que hubiera en ese puntero más 1. Es decir, que lo que se copia es la dirección y a través de esa dirección es cómo se modifica y se accede al parámetro original. Es la forma de hacer paso por referencia. Con esto tenemos pues lo básico para trabajar con funciones. Importante, pues importante es comentar siempre que se pueda esos parámetros si van a ser por valor o por referencia, porque veremos que los punteros se utilizan para muchos escenarios, no solo para el paso por referencia, con lo cual no sabemos si j es un puntero a entero que se pasa por valor
o un entero que se pasa por referencia. La única forma de saberlo humanamente es pues poniendo un comentario. Tendríamos que ver el código, tendríamos que ver cómo se llama, y si tenemos millones de líneas de código es lo último que querríamos hacer, así que los comentarios son de gran ayuda. Recordatorio: las funciones son simples, no hay clases ni métodos. Una función tiene que haberse declarado antes de usarse. Se acepta un conjunto de 0 a n parámetros y devuelve de 0 a 1 resultado, y se pasan siempre por copia. No se pueden sobrecargar, no hay tratamientos de excepciones y no se puede definir una función dentro de otra función. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues podemos ver las funciones, y a partir de aquí ya tenemos que pensar las funciones no como sentencias que tratan variables, sino tenemos que verlas como que tienen una doble personalidad, y por eso ponemos funciones en relación a tipos de datos y variables. ¿Cuál es esa doble personalidad de las funciones? Bueno, lo más parecido sería los arrays. Podemos ver un array como una colección de elementos del mismo tipo, y podemos ver las funciones como una colección de sentencias. Y de hecho, si vemos cómo es por binario, veremos que las funciones es un array de bytes, solo que en esos bytes están codificadas las instrucciones máquina que ejecuta la función. Luego, un array y una función pues son hasta cierto punto internamente parecidos. Cuando nosotros definimos int ar1 de 10 y le damos un valor, pues estamos definiendo ese array de 10 enteros. Cuando nosotros definimos int fun1 paréntesis char ch1 cierra paréntesis, estamos definiendo fun como el conjunto de sentencias que se traducirán a binario que componen el código de esa función. Por tanto, ar es una variable de tipo array y fun1 es una constante de tipo función que acepta un char, devuelve un entero, y que pues a partir de la dirección, porque fun, si utilizamos solo el nombre, es la dirección del primer código en ensamblador, bueno, pues a partir de esa dirección están todas las sentencias de código en binario que ejecuta esa función. Lo que es parecido a array, que representa la dirección del primer elemento del array, como hemos visto también en estructuras de datos, y bueno, pues hay cierta similitud entre un array y una función si se quiere ver así. Importante, que una función es un tipo más de C. Y como es un tipo más de C, podemos definir constantes y variables tipo función. De hecho, la definición de una función es como definir una constante, porque le estamos diciendo pues cómo es el código y no se puede modificar. Pero aquí abajo tenemos aquí un ejemplo en el cual tenemos v1 y v2, que son dos arrays, y tenemos imprimir entero, que es una función. A continuación tenemos pv1, que es un puntero a un array de 10 elementos enteros. Y le asignamos a pv1 v1. Es decir, que el puntero a ese vector va a ser v1, apunta al array v1. Y de igual forma podemos hacer fimp, esta variable fimprimir, ¿no? Fimp, que es un puntero a una función que tiene dos parámetros, un puntero a void y un entero, y devuelve nada, void. Y esa variable fimpre, le vamos a asignar imprimir entero. Es importante, para que se vea aquí el uso de puntero a función y puntero a array, esos paréntesis. Porque lo que se hace es, a partir del nombre de la función, lo primero que se mira es a la derecha y después a la izquierda. Se mira a la derecha y se dice esto, si no tuviera paréntesis, pv1 sería un array ¿de qué? Ahora miro a la izquierda, de punteros a entero. Si pongo los paréntesis, yo intento mirar a la derecha y me encuentro los paréntesis, luego tengo que ir a la izquierda y tengo que decir pv1 es un puntero, y ya puedo irme fuera de los paréntesis a un array de 10 elementos que son enteros. ¿De acuerdo? Esa idea de puntero es fundamental. De igual forma, para el puntero a función, si yo pusiera sin paréntesis, tendría que fimpre es una función que tiene dos parámetros, puntero a void y entero, y devuelve un puntero a void. Si pongo los paréntesis, fimpre es, no puedo ir a la derecha, voy a la izquierda, un puntero, ya puedo salir de los paréntesis, es un puntero a una función que tiene dos argumentos, un puntero a void y un entero, y no devuelve nada. Los paréntesis en este caso importan. Y ya aprovechando que podemos ver
las funciones como un tipo de datos que se pueden declarar constantes, que podríamos ver que las constantes son funciones, la definición, y variables, como estamos viendo, bueno, pues me diríais, ¿y esto para qué? ¿En qué escenario me puede ser útil? Bueno, pues podemos hacer metafunciones, funciones que trabajan con funciones para hacer funciones genéricas. Por ejemplo, yo puedo tener una función imprimir un vector que imprima un vector de cualquier tipo. Realmente el truco está en que le paso 3 parámetros, el número de elementos, el vector como un puntero a void genérico, y le paso una función que sabe imprimir ese vector. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, pues podría pasar, como veis aquí abajo, imprimir vector 10v1 y la función imprimir vector que sabe imprimir un elemento de ese vector. Y en un bucle puedo utilizar esa función para que de forma genérica imprimir vector, si cambio la función de imprimir entero por imprimir char, me valdría también para hacer pues que la misma código de imprimir vector, pues también con la llamada, siendo la función de imprimir un elemento genérica, pues pudiera también valer. ¿De acuerdo? No tengo sobrecarga de funciones, pero tengo este truco que me permite hacer una función más genérica. Y como ya habréis visto que aquí hay un pequeño lío con los paréntesis, etcétera, etcétera, aquí vuelve a ser interesante utilizar el typedef. Yo puedo definirme un puntero a un array, un tipo puntero array, como estáis viendo aquí, usando typedef. De manera que, si no usara typedef, sería la variable, igual que hemos visto antes, que es un puntero a un array de 10 elementos. Si pongo typedef, este nombre de variable se convierte en nombre de tipo. Y ya puedo utilizar ese puntero array para definirme esta variable pv1 y darle el valor v1. Y de igual forma puedo utilizar typedef para definirme el tipo de datos puntero a función de imprimir, y puedo utilizar ese fprint t para definir la variable fimpre1 y darle el valor imprimir entero. Es decir, que typedef nos deja algo más legible pues la definición de variables y puede esconder un poco esa complejidad que podríamos ver aparentemente al principio en la definición de tipos. Y con esto, y esto ya es bastante más avanzado, pues terminamos lo principal de trabajo con funciones que vamos a precisar en las prácticas de la asignatura. Para más información podéis consultar los libros de la bibliografía en la asignatura, y con ello terminamos Introducción al lenguaje C y pues la introducción al uso de funciones.